Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Efficacis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Cuando ellos están platicando o el Señor les está instruyendo, que en este momento pues lo ven en debilidad, porque está en la carne, dice, pero cuando vuelva, será con el poder y espíritu. El ojo de la carne ve al Hijo del Hombre en carne, pero solo el ojo del Espíritu contemplará al Hijo del Hombre glorificado por el Padre y apareciendo en la tierra con su propio nombre. Entonces, solamente aquellos que tengan el Espíritu lo van a ver venir en los cielos con esa magnificencia del poder espiritual que Dios le da. Dice, pero los tiempos de la reaparición del Hijo del Hombre solo son conocidos por los consejos del paraíso. Ni siquiera los ángeles saben cuándo ocurrirá esto. Sin embargo, debéis comprender que cuando este Evangelio del Reino haya sido proclamado por todo el mundo para salvación de los hombres, y cuando la plenitud de la época haya llegado, el Padre les enviará otro otorgamiento de designación divina, o el Hijo del Hombre volverá para cerrar la época. O sea, viene el Señor Jesucristo en el final de los tiempos para cerrar esta etapa que vamos a tener de aprendizaje en la tierra. Lo mismo dice, por ejemplo, Juan 14:26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Ya ven? Dice más adelante, y ahora, en relación con el dolor de Jerusalén, en verdad os digo que ni esta generación transcurrirá sin que se cumplan mis palabras en cuanto a la nueva venida del Hijo del Hombre. Nadie en la tierra ni en el cielo puede pretender hablar. O sea, ¿quién más lo va a poder confesar sino más que la profecía del Señor Jesucristo? En Mateo 24 dice, Mateo 24:34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación antes que todas estas cosas sucedan, ¿no? Ya lo habíamos leído anteriormente. Ni siquiera le dice más adelante el Señor Jesucristo en forma directa a Tomás, le dice que por qué no alcanza a comprender las cosas que le ha enseñado. Le dice, ¿no os he enseñado que vuestra relación con el reino es espiritual e individual? No está hablando con Pedro, les aclaro, está hablando con Tomás en ese momento. Le dice, ¿qué más debo decirte? La caída de las naciones, la rotura de los imperios, la destrucción de los judíos no creyentes, el fin de la época e incluso el fin del mundo, ¿qué tiene que ver con que alguien que cree en este evangelio y que ha cobijado su vida en la seguridad del reino eterno? Vosotros que conocéis a Dios y creéis en el evangelio, habéis recibido ya la seguridad de la vida eterna, puesto que vuestras vidas están en manos del Padre, nada os debe preocupar. Los ciudadanos de los mundos celestiales, los constructores del reino, no deben preocuparse por las sacudidas temporales o perturbarse por los cataclismos terrestres. ¿Qué os importa a vosotros si las naciones se hunden, las épocas finalizan o todas las cosas visibles caen, si sabéis que vuestra vida es un regalo del Hijo y que está eternamente segura en el Padre? Habiendo vivido la vida temporal con fe y habiendo entregado los frutos del Espíritu como prueba del servicio por vuestros semejantes, podéis mirar adelante con confianza. Este mensaje es bastante importante. Yo diría que es uno de los principales mensajes que el Señor nos dice, que siendo espirituales nada absolutamente físico tiene por qué preocuparnos, ya que tenemos una promesa a través del servicio hacia los demás. Cuando nosotros nos preocupamos por ese amor hacia Dios y hacia los semejantes,
podemos estar seguros de que estamos siendo tratados o de que Dios está tratando con nosotros para que tengamos una vida confiada en un futuro eterno. Cada generación de creyentes debe llevar adelante su obra con vistas al posible retorno del Hijo del Hombre, exactamente igual a como cada creyente particular lleva adelante su vida, con vistas a la inevitable y siempre pronta muerte natural. Cuando os hayas establecido como hijos de Dios, nada más debe preocuparles, pero no se equivoquen. Esta fe es viva, pone de manifiesto cada vez más los frutos de aquel divino espíritu que fue inspirado por primera vez en el corazón humano. El que hayan aceptado ser hijos del reino celestial no los salvará de conocer el rechazo persistente de esas verdades que tiene que ver con los frutos progresivos espirituales de los hijos encarnados de Dios. Ustedes que han estado conmigo en los asuntos del Padre en la tierra, pueden incluso abandonar ahora ese reino. Si ven que no les gusta la forma del servicio de la humanidad al Padre, como individuos y como creyentes, óiganme mientras les digo una parábola. Les dice después, hubo cierto hombre y les platica antes de marchar a un largo viaje que le deja 5 talentos a uno de sus siervos, a otro de los siervos le deja 2 talentos y al tercer siervo le deja 1. Ustedes la conocerán como la parábola de los talentos. Más adelante les dice que pues todos estuvieron trabajando este dinero. Les dice, excepto el tercero. Este se marchó e hizo un agujero en la tierra y ahí escondió el dinero. Cuando regresa el dueño el señor de estos sirvientes, y le pide a cada uno, el que tenía 5 le entrega 5 y 5 más, y le dice que pues lo va a poner en un lugar, en responsabilidades más altas. Lo mismo sucede con el segundo. Y cuando viene el tercero le dice, Señor, te conocía y me di cuenta de que eres un hombre astuto, porque esperabas ganancias cuando tú personalmente no habías trabajado. Por tanto, yo temía arriesgar lo que me habías confiado. Yo guardé tu talento a salvo en la tierra y aquí está. Ahora tienes lo que te pertenece. Pero su señor contestó, eres un criado indolente y perezoso. Después le dice que por sus propias palabras confesó que sabía que él era exigente. Y al último le dice que le hubiera dejado el dinero a los banqueros para que hubiese regresado y hubiese tenido intereses por lo menos. Le dice al final, entonces el Señor dijo al jefe de los criados, quita el talento a este sirviente y dáselo al que tiene 10. ¿Cuál es la enseñanza? Esta misma parábola la encontramos en Mateo 25 del 14 al 30. Lo importante es la enseñanza que ustedes van a aprender en acto seguido. Dice, a todo aquel que tiene le será dado mucho más y tendrá abundancia, pero al que no tiene, incluso lo poco que tenga, le será quitado. No os podéis quedar quietos en los asuntos del reino eterno. Esto no lo dice la descripción de la otra parábola en la Biblia, pero aquí sí lo dice. En las cosas del reino no nos podemos quedar quietos. Mi Padre exige que todos sus hijos crezcan en gracia y en conocimiento de la verdad. Vosotros que conocéis estas verdades debéis producir el incremento de los frutos del Espíritu y manifestar una devoción creciente en el generoso servicio a vuestros compañeros sirvientes. Y recordar que lo que deis al más pequeño de mis hermanos, lo habréis hecho en servicio mío, y así debéis hacer la obra del Padre,
ahora y más adelante. Así de que, y dice que así deben de continuar hasta que Él venga. Dice, la verdad es la vida, el espíritu de la verdad siempre dirige a los hijos de la luz a nuevos reinos de realidad espiritual y divino servicio. No se les da la verdad para que la cristalicen en formas hechas, seguras y honorables. Dice, libremente han recibido, por tanto, de libre deben dar la verdad del cielo. En verdad os digo que entonces esa verdad se multiplicará e irradiará nueva luz, incluso cuando lo administréis, vosotros. Entonces, si ustedes se fijan, los dones que tenemos son para poder servir a los demás, sea conocimiento o sea cualquier tipo de don, debe estar al servicio de Dios. Esto mismo lo dice en Mateo 10:8. Dice que sanen enfermos, que limpian leprosos, resucitan muertos y echan fuera demonios, y que lo que de gracia reciben, pues lo deben de dar de gracia, ¿no? Entonces, sigue el Señor Jesucristo enseñándoles y dice, le preguntan en un momento dado, le está preguntando Jasón que ¿por qué necesitan orar? Cuando él está a punto de retirarse a orar, él le pregunta que por qué es necesario orar. Y entonces él le dice, el hombre, mientras padece su condición de mortal, busca y necesita respuestas. Y en verdad te digo que esa sed de verdad solo puede ser aplacada aplacarla mi Padre. Ni el poder, ni la fama, ni siquiera la sabiduría conducen al hombre al verdadero contacto con el reino del Espíritu. Es por la oración como el humano trata de acercarse al infinito. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? Pues a través de la oración, ¿no? Las respuestas, no lo olvides, siempre consisten en realidades espirituales. Si el hombre no ha alcanzado el necesario y aconsejable para asimilar ese conocimiento emanado del reino, deberá esperar en este mundo o en otro hasta que esa evolución le permita reconocer y comprender las respuestas que aparentemente no recibió en el momento de la petición. Jasón le dice que por eso es que a veces parece estar en silencio Dios al no responder. Le dice, sí, pero no te confundas. El silencio no significa olvido. Como te he dicho, todas las súplicas que nacen del Espíritu obtienen respuesta. Todas, absolutamente, ¿no? La única sabiduría válida en el reino de mi Padre es la que brota del amor, ¿no? La única sabiduría, fíjense lo que dice, la única sabiduría válida es la que brota del amor de mi Padre. Dice, después de gustar la muerte, nadie será sabio si no lo ha sido antes en la vida. El que no fue sabio durante la carne, no va a ser sabio. Es donde van a tener la pérdida que habíamos comentado anteriormente. La respuesta a mis súplicas es señal de mi progresivo espíritu, ¿no? Esta es una pregunta que le hace Jasón a Jesús. Le dice que si la súplica viene del Espíritu, en pocas palabras. Le dice, hay infinidad de respuestas indirectas, de acuerdo con la capacidad mental y espiritual del que pide. Pero cuando una súplica queda temporalmente en blanco, es frecuentemente presagio de una contestación que llenará en su día a un espíritu enriquecido por la evolución. O sea, por el desarrollo de esa petición o la contestación. Más adelante le sigue diciendo, si el hombre no es capaz de recibir en su alma la grandeza de esta obra, ¿cómo podrá captar la belleza de aquel que le ha creado? Y le explica más adelante, le dice, más que pensar en la inmensidad de mi Padre, debes creer en la inmensidad de su promesa divina. Rebasa el espíritu del hombre y llega a producir vértigo en las legiones celestiales. Aquí lo que yo estoy entendiendo es que está diciendo que el que comprende la inmensidad de Dios
también debe de comprender la inmensidad de la promesa que conlleva el creer en la inmensidad de Dios. Son directamente proporcionales. Y que a veces es tan grande que llega a ser incomprensible para todas sus criaturas. Le sigue diciendo el Señor Jesucristo: el reino de nuestro Padre, me corrigió Jesús, está en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Solo los que despiertan a la luz del Evangelio lo descubren y penetran en él. Entonces, solo los que despiertan a la luz del Evangelio, solo aquellos que reconocen el Evangelio, solo aquellos que practican el amor, son aquellos que penetran en esa esencia y se vuelven sabios, y son los únicos que van a heredar sabiduría en la eternidad. Creo que hasta ahorita no hay otra cosa que interpretar. Lo hemos leído y en forma literal se podría interpretar de esa manera. Dice: la verdad es una y nuestro Padre la reparte gratuitamente. Es posible que el justo y la belleza puedan ser tan caros como la vulgaridad y la fealdad. Pero no sucede lo mismo con la verdad. Esta sí es un don gratuito que duerme en casi todos los humanos, sean o no gentiles, sean o no poderosos, sean o no instruidos, sean o no malvados. En el corazón de mi Padre no hay lugar para el odio. Deberías saberlo. Guárdate solo de los hipócritas, pero no viertas jamás en ellos el veneno de la venganza. Aquel que predica la vía del reino celestial y en cambio se instala en el mundo, en verdad te digo que los hipócritas engañan a los simples de corazón y no satisfacen más que a los mediocres. Y después le dice: prefiero al hombre que actúa con amor. Nada hay difícil para que el que ha aprendido a ceder. Cuando llegue el caso, pide explicaciones a tu hermano, pero nunca le odies. Solo cuando mires a tus hermanos con caridad podrás sentirte contento. Después le dice: el mayor error de tu mundo, hablando de este mundo presente, es su falta de generosidad. El que conoce y practica el amor no suele tener necesidad de perdonar. Siempre está dispuesto a comprenderlo todo. Más adelante le sigue diciendo: debes tener paciencia y confiar. La humanidad a veces se emborracha y embota con sus propios hallazgos y triunfos, olvidando que su auténtico estado natural reside en la serenidad de su espíritu. El día que despierte de tan pesado letargo, volverá sus ojos al sendero del amor, el único que conduce a la verdadera sabiduría. Más adelante dice: no puede haber desacuerdo entre estos dos requisitos, a no ser, aclaró Jesús, que resulte que un César intente usurpar las prerrogativas de Dios y pida homenaje espiritual y se le rinda culto supremo. O sea, no debemos de dar servicio ni honra celestial a los emperadores y gobernantes. Más adelante le dice: ser hijos del reino desde el punto de vista de una civilización avanzada debe convertirlos en ciudadanos ideales de los reinos terrenales. La hermandad y el servicio, no lo olvides, son las piedras angulares del Evangelio. ¿Ya lo vieron? Y eso viene de civilizaciones avanzadas. Como hombres mortales, son en verdad ciudadanos del reino terrenales y deben ser buenos ciudadanos y mucho más cuando han vuelto a nacer en el Espíritu. Tienen por tanto una triple obligación: servir a Dios, servir al hombre y servir a la hermandad de creyentes en Dios. Iluminar vuestro espíritu con la verdad del Evangelio y los dirigentes de los asuntos civiles mejorarán como resultado de esta creencia en el reino celestial. Mientras los jefes de los gobiernos terrenales busquen ejercitar la autoridad como dictadores religiosos,
Vosotros, los que creéis en este Evangelio, solo podréis esperar problemas, persecuciones e incluso la muerte. Eso ya está profetizado. Yo creo que entonces nunca va a cambiar la humanidad. Pero yo os digo que esa misma luz que llevéis al mundo y hasta la forma en que padezcáis por ella, iluminará finalmente por sí misma a toda la humanidad y dará como resultado la separación gradual de la política y la religión. La persistente predicación de este Evangelio del Reino llevará algún día a las naciones a una nueva e increíble liberación, a una libertad intelectual y a la libertad religiosa. Yo os anuncio ahora que bajo las próximas persecuciones de los que odian este Evangelio de la alegría, de la libertad, vosotros floreceréis y el reino de mi Padre prosperará. Pero no os engañéis, corréis grave peligro cuando en los tiempos postreros la mayoría de los hombres hablen bien de los creyentes en el reino y muchos, incluso ocupando altos cargos, acepten el Evangelio. Eso ya se está viendo en nuestros tiempos. Dice más adelante, aprender a ser leales al reino incluso en tiempos de paz y prosperidad.